Cuando hoy tenemos Bienvenidos a la primera Feria Virtual del Libro Guatemala. Hoy nos acompaña David Jerónimo Ramírez Pinto con la presentación de su libro Fuentes Creativas de la Literatura Piurana y Peruana, Cuentos y Leyendas del Bajo Piura. ¿Puedes comenzar, por favor? muy buenas tardes a todos los amigos de la Feria Virtual desde Guatemala. Estamos desde Perú, Piura, la ciudad de la Unión. Piura, la ciudad del eterno calor. La Unión es un distrito ubicado en la parte baja de Piura, en el denominado Bajo Piura. La Unión se le conoce como el corazón del Bajo Piura y justamente el nombre La Unión viene a raíz de que fue la unión de dos distritos llamados La Capilla y La Muñuela. Entonces ellos que provienen de dos culturas, los tallanes y los chusís. Los tallanes llamados así porque eran diestros en el uso de la taclia, una herramienta que se utilizó de la época preinca, los incas, y luego eso fue reemplazado por la palana o la pala que se utilizan en la agricultura. Entonces la unión es de la unión de tallanes, representados por una comunidad que se llama la comunidad de Catacaos. Entonces, la unión formada por los distritos La Capilla, Catacaos y La Muñuela, de gente de la cultura chusís, que eran eminentes pescadores y muy intrépidos, porque orillando el mar llegaban en sus balsas hasta Centroamérica. Prueba de ello es que en los vestigios arqueológicos que se han encontrado en la zona de Chusís se pueden encontrar las llamadas turquesas, el espondylus, que eso hace pensar de un intercambio comercial con Centroamérica. Entonces la Unión tiene esa parte de historia. Y yo les cuento esto porque de ese lugar soy oriundo, soy del origen de dos culturas, los tallanes y los chusís. Y luego de ellos vendría el glorioso imperio de los incas. Piura, conocida como la ciudad del eterno calor, mi tema es sobre lo que se inspiran los narradores piuranos y peruanos para escribir, es en lo que han obtenido de sus ancestros. Tenemos una rica cultura los peruanos. Solamente podríamos resumirlo en lo que es Machu Picchu, la ciudad del Cusco, la ciudad imperial. Entonces, de ahí desprende mucho de lo que sabe el poblador bajopiurano y peruano. De ahí toma el escritor sus temas para poder desarrollar todos sus temas. De ahí toma los apuntes históricos y entonces así llegamos a una Piura que es reconocida por su héroe nacional Miguel Grau y Seminario, llamado el Caballero de los Mares. ¿Y por qué es el Caballero de los Mares? Él, cuando se enfrentó a la Armada chilena, en un combate derrota a una embarcación chilena. Entonces los chilenos estaban ahogándose, los enemigos. En otras circunstancias, hubiera rematado a los enemigos, los hubiera matado, pero Miguel Grau dijo a sus hombres que rescaten a los chilenos. Los rescataron y después fueron devueltos a su país. Y eso dio origen a que los soldados chilenos digan: viva el Perú generoso. Gritaron alborozados de alegría de que Miguel Grau no hizo que lo remataran, sino los salvó. Entonces, de ahí la denominación del Caballero de los Mares. De esa tierra somos nosotros. Piura es la ciudad del eterno calor. El eterno calor que el poblador de nuestra zona utiliza una prenda muy valiosa que se llama el sombrero. El sombrero que nos sirve para cubrirnos de los rayos del sol. Este sombrero es símbolo de amor, de trabajo, porque es confeccionado de unas fibras vegetales que se llama el junco. El junco sirve para confeccionar esta prenda
Es un tejido manual artesanal que hasta la fecha se conserva y ha sido heredado de generación en generación. Entonces, esto sirve como un tema para los escritores. Siempre que el escritor realiza sus apuntes, menciona en Piura el sombrero. Y el sombrero llama a un baile tradicional en Piura que se llama la marinera. Dice anteriormente, la marinera que se baila con el pañuelo blanco, con el sombrero, con piques, coqueteo, es una danza nacional. ¿Y por qué marinera? Marinera porque nació justo en homenaje a lo que yo les manifestaba, nuestro héroe nacional Miguel Grau, en homenaje a la Marina de Guerra del Perú. ¿Y por qué marinera? Porque en esa época también en Chile había una rivalidad Perú con Chile. Entonces, el pleito era por el guano de islas y otras riquezas que tenía el Perú, que Chile quiso apropiarse, y es así que perdimos parte del territorio peruano. Entonces, los artistas de esa época no querían conservar ninguna costumbre chilena. Si por el sur del Perú, vecinos a Chile, había un baile que se llamaba la cueca. Y entonces en Perú se bailaba ya la marinera, pero no tenía ese nombre. Se llamaba el baile de tierra hasta entonces, ¿ya? Y ese baile de tierra se transforma en marinera, ¿por qué? Por la Marina de Guerra del Perú. En honor a Marina, de ahí nace marinera, ¿ya? Ahí nació la marinera. La marinera, yo les decía que es un baile que resume el amor. ¿Por qué el amor? Cuando los antiguos piuranos y peruanos querían formalizar su hogar, ellos buscaban su pareja. El hombre debía ser muy trabajador y la mujer muy laboriosa. Entonces, cuando un varón iba a pedir la mano de una mujer, los suegros, los futuros suegros, le daban un hacha y le decían: ahí tienes 3 árboles, queremos que tumbes esos árboles para que con parte de las ramas construyas tu casa, para que con esa leña preparen la comida el día de tu boda. Y el hombre tenía que demostrar que podía, que era capaz de realizar ese trabajo. Ahora, si nosotros cogemos una hacha y queremos hacer un trabajo, de repente nos salen unas erupciones que le llamamos acá las ampollas, unas bolsitas de agua que se forman del esfuerzo, porque no estamos enseñados a hacer eso. Y ojo, a la mujer también le decían, sobre todo las suegras, le decían: hijita, ¿te quieres casar? Pues me vas a demostrar que sí puedes ser una buena mujer para mi hijo. Entonces le decían: tienes que tejer lo que vas a utilizar. Lo primero que tenía que tejer era una faja. Una faja es una prenda tejida en hilos de algodón, teñida en los colores que acostumbren. Y esta faja se la ponía el hombre en la cintura para que no le doliera mucho cuando haga esfuerzo al trabajar. Entonces la mujer tenía que tejer la faja, tenía que tejer la alforja donde el nuevo esposo iba a llevar su fiambre. Fiambre nosotros acá en Piura le llamamos a la comida que él va a departir luego de hacer su trabajo. Llevaba su comida y también llevaba su bebida. La bebida tradicional acá en Piura es la chicha. A nivel nacional se le conoce como el néctar de los incas. Y esa chicha, que es producto del maíz, que es de origen peruano, entonces pasa por un proceso que se llama, el maíz se remoja y se produce lo que se llaman los granos de jora. Le nace una raíz al grano, le nace una raíz al grano de maíz, y a eso se llama jora. Luego se pone a secar al sol, como acá es fuerte el sol, seca rápido, y luego se muele. De esa harina, tras 2 días de cocimiento, nace la chicha, que es la bebida típica de Piura y una de las bebidas nacionales que se
utilizó desde la época de los incas, que cuando los españoles traían a sus cronistas, lo referían como vino de maíz, que la encontraron almacenada en unas vasijas que nosotros le llamamos los cántaros. Cuando los españoles llegaron a conquistar el Perú y tomaron esa bebida, les pareció rica y le llamaban vino de maíz. Entonces, así es la historia de las bebidas típicas. Pero si hablamos de las bebidas, tenemos que hablar de cómo el poblador piurano, peruano, utiliza los recursos. Les estoy mostrando aquí un mate, se llama mate. Es un fruto de la planta que se llama el potal. Esto se utilizaba como un plato anteriormente. Aquí se servía la comida abundante. Y había recipientes enormes que servían como objetos para lavar la ropa. Había varios tamaños. Y entonces de esta lapa también nacen los potitos en que se toma la chicha. Entonces, esta planta ha tenido mucho que ver en la historia de Piura. Y de esto se nutre el escritor piurano para escribir sus temas. Siempre tiene que hablar de la pareja, del hombre y la mujer. Las antiguas lenguas de Piura siempre tenían la creencia de lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, el día y la noche. Y entonces miraron hacia el cielo y encontraron el astro rey, el sol, que en el idioma antiguo se le conocía como el Xol. Y a la diosa luna le conocían como Xin. Entonces había Xol y Xin. El sol significaba el varón, la luna significaba la mujer. Por eso es que en Piura se denomina al varón, se le dice cholo, y a la mujer se le dice china. De ahí viene el origen. Entonces, todo eso recoge el escritor, y siempre en Piura se va a hablar de los cholos de las chinas, ¿no? De los amoríos que tienen, de los paisajes. Y en ese paisaje siempre tiene que estar el rey de todos, que es el algarrobo, una planta bendita que crece en Piura. Ese suelo de Piura es apropiado para que nazca, crezca y se desarrolle el algarrobo. Y el piurano ha aprovechado el algarrobo ¿para qué? En primer lugar, por el fuerte sol, se pone debajo de un algarrobo y ahí se protege del sol. Construía su casa cerca a un algarrobo para que le ayude a dar sol. Pero de sus ramas, el poblador piurano saca las ramas gruesas para hacer como las columnas de su casa primitiva, ¿no? Su casa primigenia la confecciona en carrizo con ramas de algarrobo, y luego a esa casita rústica que hace de carrizo la unta con barro, con arcilla, y a eso ya le llama una quincha, que eso lo ayuda a proteger más. Y así es como nace la importancia del algarrobo. Pero no solo eso, el algarrobo también da una vaina dorada, que se dice que es como el amor, amarga y también es dulce, tiene un sabor amargo y dulce. Y esa vaina de algarrobo sirve para preparar también algo que es muy alimenticio para los niños, para todas las personas, que se llama la algarrobina. De esa vaina se procesa y sale un líquido viscoso que se llama algarrobina, que es un alimento muy fortificante para los piuranos. Entonces ahí vamos viendo la importancia del algarrobo. Otra cosa, el algarrobo también el piurano lo va a talar, lo va a cortar, y de sus ramas saca leña. De sus ramas también se produce el carbón. Esto produjo una tala indiscriminada de que el algarrobo se estaba terminando y hay proyectos de reforestación ya en Piura. Entonces nosotros podemos ver la importancia del algarrobo. Por eso, ¿cómo no vamos a amar los piuranos a Piura? Y ojo, también
La planta del algarrobo, sus hojitas cuando caen secas, sirve como abono para la agricultura. Y también hay un corte que se hace a esa planta, a veces le hacen con machete a propósito o con un hacha, y de ese corte brota un líquido negro, oscuro, viscoso, y a ese líquido le denominan el ñapique. El ñapique, que sirve para curar los granos rebeldes, y todas las heridas pueden cicatrizar fácilmente. Así como en el Perú hay un líquido de una planta que se llama sangre de grado, también que sirve para otras enfermedades. Así el algarrobo produce. Me estoy refiriendo solamente en esta oportunidad a Piura. De eso se nutre el escritor. Hay una canción que se llama Rosal Viviente acá en Piura, y ahí esa canción dice: de Piura el eterno calor. De Piura el eterno calor porque tenemos un fuerte sol. Siempre se habla de la luna de Paita y el sol de Colán. Se dice que en Colán es una playa de Piura donde los atardeceres son muy lindos, maravillosos, y bastante gente va al turismo a ese lugar. Y la luna de Paita también es preciosa. Hay una época del año en que la luna parece espectacular sobre el mar de Paita. Entonces, es un refrán muy común en Piura: la luna de Paita y el sol de Colán. Y sobre eso son los relatos de los piuranos. Asimismo, en Piura existe otro símbolo, que es un animalito que le ha servido al piurano en el quehacer diario, como es en otras latitudes le llaman el asno, onagro o el burro. Acá en Piura se llama el piajeno. ¿Y por qué piajeno? Porque cuando un piurano se trasladaba de un lugar a otro, a veces llegaba sudoroso y le decían: ¿dónde? He caminado 2 horas, decía, y llegaba cansado. Estoy cansado, sírveme un poco de chicha para calmar esa sed, ese cansancio. Y otros venían lúcidos, llegaban: ¿y tú? Yo vengo del mismo sitio de él, pero me he venido en pie ajeno. Al expresar pie ajeno, decía que había venido montado en el cuadrúpedo, en el burro que conocen en otras latitudes. Entonces, en Piura, el pie ajeno es motivo de los escritores piuranos. He querido narrarles parte de en qué nos inspiramos los escritores para poder darle forma a nuestros temas con el sinnúmero de las palabras. Estoy agradeciendo a los amigos de Guatemala que nos dan la oportunidad de dirigirnos al mundo, de que el mundo sepa qué es lo que hacemos los escritores. Quien les habla, el profesor David Ramírez Pingo, en su haber tiene 17 publicaciones, pero una de las principales es la que estoy mostrando y se ha mostrado en el flyer, que se llama Cuentos y Leyendas del Bajo Piura, que es la zona donde yo, valga la oportunidad, donde nací, y me siento muy contento de haber nacido en esta hermosa tierra. Aquí la obra que tiene mayores vistas, porque incluso está en YouTube, La leyenda de María Dominga. Es la historia de una niña que fue enviada a pastar ganado. Todos los días sus padres, en vez o lejos de enviarla a estudiar, la enviaban a pastar el ganado. Entonces ella todos los días salía a pastar su ganado, era de rutina, y regresaba casi de noche. Un día se encuentra en un bosque con una extraña aparición que le dice: ¿qué haces pastando aquí en mis terrenos? Este bosque es mío. No te doy permiso para que pastes, a no ser de que tú me regales uno de tus mejores chivos. Y entonces María Dominga temblaba de miedo, porque si entregaba uno de sus animalitos, sus papás le iban a castigar, iba a recibir un castigo. Le dice: mira, déjame ahí un chivo y tú mañana en este mismo lugar vas a encontrar un chancho. La chica, de miedo, lo dejó. Temerosa, dejó el animal, dejó el chivo ahí en el lugar donde le señalaron, regresó a su casa. Llega a su casa, le reclaman los padres, la castigan, la mandan a dormir a la calle. Y en ese transcurso que está durmiendo en la calle, llegan dos
personas de mal vivir que quieren abusar de ella, pero ella no se deja y los corre a palos y le cogen un odio a ese tipo de personas. María, como de costumbre, al día siguiente se perdió el chivo, ya la castigaron, no le enviaron sin comer, se va a pastar su ganado y va con la esperanza de encontrar el cerdo para que lo lleve a su casa y la perdone. Pero lo que encuentra es un hermoso bosque donde había bastantes árboles frutales, bastantes flores y había una inmensa laguna, una laguna muy bonita. Pero con desesperación ella observa que su ganado va corriendo a tomar el agua y poco a poco van entrando a la laguna y ahí se pierden ahogados, y ella en la desesperación también se lanza para tratar de rescatarlos, pero como un encanto, el agua se vuelve una inmensa loma de arena, que hoy día nosotros acá la conocemos como el Médano Blanco, que es un lugar turístico en la provincia de Sechura. Entonces, tenemos ahí la historia de María Dominga. Cuando ella desaparece, recién su papá y su mamá empiezan a valorar lo que ella hacía por ellos. El papá ya estaba anciano, se dicen que se volvió loco, que azotaba el aire pensando que la veía y que le pegaba, pero solo azotaba el aire. La mamá de pena lloraba día y noche hasta que murieron los dos. María Dominga, entonces, les habíamos dicho en un inicio que ella empezó a odiar las personas malas. Acá las personas que tienen su compromiso o son casados y quieren tener otra mujer y otra, se les denomina jañaperos. Es un término piurano. Entonces, a las personas, a los jañaperos, a los que se dedicaban mucho al alcohol, también ahí les tiene cólera. Y ahí aparece en la historia nuevamente, en la segunda parte de María Dominga, aparece la historia de un pescador que se va a una laguna a pescar. Y ese pescador siempre pescaba mucho y sus amigos le envidiaban que esa suerte que tenía él de pescar. Y entonces, ¿qué sucedía? Que se le había aparecido, tuvo una aparición, aparece María Dominga a darle riqueza. Le enseña una canasta con monedas de oro, y cuando él va a coger las monedas de oro, María Dominga las tira a la laguna, y en la desesperación tira su atarraya para recoger las monedas, y la atarraya sale llena de pescados. Entonces la riqueza que le daba a ella no era en monedas de oro, sino en pescado. Su pesca era abundante. Y uno de sus amigos un día se lo sigue a la laguna y ve que entonces él le descubre el secreto, que conversaba con alguien. Y entonces el señor, como ya pescaba mucho, a veces había días que no iba a pescar, y uno de esos días va el amigo a la pesca y encuentra a María Dominga, pero ella no le ofrece monedas de oro, sino una llave de oro. Le tira la llave de oro al agua, y también en la desesperación tira la atarraya para pescar la llave, pero no hay nada de llave, sino salía abundantes pescados en la atarraya. Y así es como después ellos un día se encuentran los dos pescando en la laguna, y los dos llaman a María Dominga que les dé la riqueza, pero ella no les hacía caso, no pareció, y ellos empiezan a pelearse en el mar, se trenzan en una pelea que caen al agua, y se dicen que apareció un remolino que los desapareció y los ahogó. Pero al día siguiente encuentran las dos balsas repletas de pescado, que esos pescados sirvió para que lo vendan, y de ahí compren las cajas para que los sepulten. Entonces, esa es la historia de María Dominga. Y pues es una de las historias que está aquí en este libro. Y gracias a esta historia, quien les habla se hizo conocido. Fue en el año 1991 a través de un concurso que organizó una radio de Piura que se llama Radio Cutibalú. Del año 91 incursionamos en la literatura con esta leyenda de María Dominga. Posteriormente hubieron más concursos y seguimos ganando. Otro concurso es de una aparición que se llama La Trajona. Esta es una leyenda de barrio El Carmen, en la Unión Piura, en donde de una planta de tamarindos bajaba una extraña sombra, una sombra que también ofrecía riqueza a quienes se le aparecía.
también ofrecía monedas de oro, como María Domingo, pero era una persona que no se le veía el rostro, solamente se veía que tenía una manta en la cabeza, una manta negra y un traje negro que le daba hasta los tobillos. Por eso le llamaban la trajona. Y se le aparece a un joven que siempre le gustaba trasnochar y un día por un callejón y ahí ve que se le aparece la trajona y le ofrece unas monedas. Se descolgaba ella prendida de una rama del tamarindal, de la planta de tamarindo, y le ofrecía las monedas y él le coge una moneda, le coge, le arrebata la moneda y se quiere huir, y cuando va corriendo se desmaya. Al día siguiente lo encontraron desmayado, sus familiares lo llevaron, se dice que estuvo 3 días desmayado, pero no soltaba el puño en su mano, tenía cogido algo, no le podían abrir la mano para ver qué tenía. A los 3 días él recuperó toda su vida normal, lo llevaron a un curandero, pero vivía así casi aburrido, no quería hacer nada. Hasta que cierto día llegó una persona de la sierra y le dice, este señor está brujeado, dice, vamos a llevarlo, que le hagan una mesa curandera, y lo llevaron. Y ahí restablece su salud, pero él, casi de vergüenza porque lo que le había sucedido, se va a vivir hacia la frontera con el Ecuador. Entonces allí él decide dedicarse al curanderismo, porque en sus sueños él veía apariciones raras, algo que nunca, y adivinaba lo que iba a pasar. Si iba a haber un temblor, él decía, mañana va a haber un temblor, y efectivamente se daba el temblor. Les decía, cuiden tu casa porque va a suceder algo. Y de repente sucedió un incendio en la casa de la persona que le dijo, o tenía un accidente, algo le pasaba. Entonces empezó a tener esa fama y le llegaron enfermos y él los curaba, les daba medicamentos y los curaba. Y en una de esas llega otra persona de su pueblo que también le había padecido la trajona. Y cuando el enfermo llega y lo mira al curandero y le ve en su pecho, tenía una cadena de oro, como ganaba mucho dinero, se compraba su cadena de oro, y ahí tenía una moneda, como dije, una moneda de oro. Y entonces el enfermo dijo, esa moneda, así era la moneda que me ofrecía la trajona. Y le dice, ¿de dónde eres tú? Le pregunta el curandero. Yo soy de la Unión. Dice, yo también soy de la Unión. Y se me apareció una mujer que me asustó y desde ahí estoy enfermo. Yo era gordo, ahora estoy flaco. Tengo mucho sueño. Yo me quiero morir. No, me dice, hermano, yo no sé si lo tuyo será cuestión de Dios o será cuestión del diablo. Yo te voy a hacer un tratamiento, veremos si te curas o no. Anda con Dios, le dijo. Y no se sabe qué fin tuvo ese joven. Pero esa es otra de las historias que están en el libro Cuentos y Leyendas del Bajo Piura. Dentro de los cuentos también está una parte trágica que sucedió en Piura en el año 1983. En 1983 hubieron lluvias torrenciales en Piura, en el Perú, pero Piura fue la más perjudicada. Dentro de esos desastres hubo un niñito que perdió a sus padres, pues la mayoría de las casas eran de adobe hasta entonces. Ahora ya en Piura casi nadie construye en adobe. Antes habían enormes mansiones, pero todas eran de adobe. Pero a raíz de las lluvias del 83, las inundaciones, las plagas, las enfermedades, ya nadie construye en adobe. Entonces, una casa de adobe se cayó producto de la humedad de las lluvias y murieron los padres de un niñito. El niñito quedó solo y una vecina lo adoptó. La vecina era muy, muy bonita, se llamaba Maximina. Maximina lleva al niño, como ella tenía en su casa, preparaba chicha y vendía sus piqueos. Piqueos es la comida acá que se preparan acá en Piura. Entonces había un mercado en Piura, en una parte que se llamaba Moscú. Maximina tuvo su puesto en Moscú y el niñito lo llevaba para que le vaya a comprar, anda a comprar tomate, anda a comprar ají, anda a comprar esto que falta, y él hacía los mandados, como decimos acá en Piura. Entonces el niñito iba creciendo
y se estaba enamorando de Maximina. Entonces le decían su familia, come, porque crezcas. Y el niño comía de todo, queriendo crecer más para algún día casarse con Maximina. Su amor prácticamente era imposible, porque él crecía, estudiaba, y un día le toca irse al ejército, ya casi jovencito, se va al ejército. Dice, me voy al ejército, porque era la creencia de que el que iba al ejército se hacía más hombre. Y entonces, al hacerse más hombre en el ejército, él pensó que yendo allá ya se iba a crecer más. Y un día dice que hubo un combate y lo mandan él, y él estando en una trinchera metida, un hueco metido ahí, defendiéndose de las balas y disparando a la vez, juró que si salía vivo de ese combate se iba a casar con Maximina, le iba a declarar su amor y se iba a casar con ella. Entonces... Señor, tiempo se terminó. Por favor, vaya finalizando. Gracias. Entonces, ahí agradecerles a todos ustedes por la oportunidad que me han dado de dirigirme al mundo. Estamos a su disposición para cualquier oportunidad. Muchas gracias, amigos de Guatemala, por esta oportunidad que me dieron. Muchas bendiciones para todos. Gracias al Altísimo.